Listo, bueno, ahora comenzamos un tema que va a ser, creo que va a ser larguito y hay muchas cosas para analizar y revisar. Y es, digamos, la parte más crítica de la instalación eléctrica porque estamos analizando cómo funcionan las venas que llevan las aire y que alimentan todas las cargas. Las venas, que son los cables, que tienen una capacidad de corriente limitada por su sección, por la calidad del envolvente, perdón, del aislante que tenga, va a estar limitada a su corriente admisible y según la transición que recorra este cable, puede ser que la corriente admisible vaya a tener sectores donde sean menores que en otros. Entonces, cuando elijamos las protecciones, debemos proteger ese cable y debemos protegerlo con aquellas situaciones más desfavorables, que son los tramos donde la corriente admisible decrece con respecto a otros tramos. Por ejemplo, el cable tipo IRAM 2178, que puede ser instalado en 5 o 6 métodos distintos de instalación, quizás más. Puede ser que salga del tablero eléctrico mediante una cañería, ingrese a la tierra en forma directamente enterrado, luego transcurra pasa debajo de un camino por un tramo en un ducto o dentro de un caño, luego salga de esa instalación, lo siga subterráneo, ingrese a una nave industrial y pase a canalizarse por una bandeja portacable. Fíjense, estamos hablando de como 4 métodos en ese pequeño tramo del cable subterráneo. Cosa que ocurre. A mí me pasaron las instalaciones que tenían esas transiciones. Cuando definimos la corriente admisible, vamos a elegir la corriente admisible del más baja de los 3 o 4 tramos que transcurre ese cable. Y la protección que colocaremos en el tablero va a corresponder a esa corriente más baja. Puede ser un cable de 10 milímetros que tenga una corriente admisible de 40 amperes en cañería, siendo un cable unipolar. Por las distintas transiciones, esa corriente baja a 10 amperes, cosa que ocurre. ¿Sí? Baje al 40%, como ocurre, por ejemplo, cuando tengo el mismo circuito que sale del tablero, pero resulta que cuando transcurre en un trayecto, se mezclan con otras canalizaciones de otros caños, con otros caños, y la corriente admisible es afectada por un factor de reducción del 0,43%. Perdón, un factor 0,43. Entonces la corriente que era de 40, lo voy a multiplicar por 0,23, me da 16 amperes, por ejemplo. Entonces, tengo que conocer todos los métodos que hay y cuáles son las corrientes admisibles que corresponden a los distintos cables de esos distintos métodos, y aparte, analizar cuáles son los factores de corrección que debo aplicar el cable. ¿Por qué? Porque están agrupados y cada uno aporta calor, lo que hace que el calor total aumente. Por lo tanto, tengo que bajar la corriente para que esa temperatura no llegue a los 70 grados centígrados para un cable PVC o 90 grados centígrados para un cable XLP. O por estar agrupado con otros cables tenga que aplicar un factor de agrupamiento, o la temperatura ambiente sea distinta a la temperatura de la corriente admisible que considero como el dato de laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, esas cositas las analizaremos. En cuanto a la definición, ya hemos visto que la canalización se trata sobre una conjunción de conductores y conducto que le da la protección mecánica a esos conductores. Esos conductores pueden ser cable o un conductor unipolar, ¿sí? Que conforma una instalación monofásica y una instalación trifásica. Acá actualmente hay una discusión si a todos los denominamos conductores o a todos los denominamos cables, y que creo que ha surgido a partir de la nueva reglamentación ahí, a la modificación de la parte 6, la definición que engloba el conductor y el cable como cable. Aunque todavía no ha salido, pero esa es la idea de tener una sola denominación a los conductores. Hay una crítica de por medio, pero bueno, en definitiva, si el reglamento dice eso, tenemos que cumplir. Y luego nos queda la duda, como recién planteaba uno de los chicos, de qué tipo de cable vamos a utilizar en tal situación o en otras situaciones. Entonces empieza a tener dudas si debemos utilizar un unipolar común en un lugar o tipo subterráneo ahí en la 2178. Tenemos que sacarnos de la cabeza, como está en la imagen, el cable tipo taller, porque no se puede utilizar en instalaciones fijas, solamente son para elementos móviles de conexiones que puedan modificarse o repararse rápidamente, con la simple tarea de reemplazo de ese cable fallado tipo taller. Por tanto, no es contemplado prácticamente dentro de las instalaciones fijas y dentro de los proyectos de instalación.
solamente para puntos de conexión extremos, o para las máquinas herramienta o máquinas que tengan una ficha para conectarse a los tomas corriente que estamos instalando. Esta definición que venía de la reglamentación aérea dice que el conductor es el conductor aislado con aislación básica. O sea, es el conductor que tiene una sola aislación básica, dos cables bipolares comunes. Mientras que el cable es el conductor aislado y con una cubierta aislante, puede ser unipolar o tripolar. Es un conductor aislado que tiene otra cubierta aislante como es el caso de los cables IRAM 2178 o 62.266, como vemos acá. ¿Sí? Ahora, como le digo, esto se está unificando y a todos se lo va a llamar cable. Y cada cable tiene una norma de producción, una norma de ensayo, ¿sí? Se lo identifica a cada tipo de cable según esa norma. El clásico cable unipolar es de la norma IRAM NM247-3. NM significa que es norma Mercosur, o sea, todos los países del Mercosur se pusieron de acuerdo y determinaron que este tipo de cable se utiliza en instalaciones embutidas, se va a denominar norma IRAM, va a ser la misma característica y nosotros en el país lo vamos a denominar norma IRAM NM247-3, porque el mismo cable que usa Brasil, el mismo cable que usa Uruguay o Paraguay. ¿Sí? La niveles de aislación son 450 voltios con respecto a tierra y 750 voltios entre los dos polos. Pues línea y neutro, o entre dos líneas, tiene una aislación de 750 voltios. Y tiene una sola envoltura, ¿no es cierto? Una sola capa aislante. Luego tenemos norma IRAM 2178, mal llamado subterráneo, mal llamado porque no tan solo son subterráneos, sino también son cables para instalarse en bandeja portacable, dentro de caños, enterrados simplemente o dentro de ductos, puede estar colgado o amurado en la pared, por ejemplo, puede instalarse en perfil C, hay infinidad de métodos de instalación de este cable. Se denomina 2178, la aislación que tiene, viene aislación desde 1,1 kilovoltios a 33 kilovoltios. Según el tipo de aislación, a esta norma IRAM se le agregó un dígito a la par, no lo tengo bien claro cuál es, pero voy a tratar de agregarle esa característica a este apunte, que esto data ya de 15 años atrás, pero en ese tiempo ya hubo un aumento en la denominación de los cables, y hay 2178-1, -2, y no sé si hay -3. Es un cable que tiene una característica de aislación de 1,1 kilovoltios entre dos polos, entre polo y tierra tiene una capacidad de aislación de 750 voltios. Tengo la norma IRAM, la 6267, que es igual que el cable bipolar primero que vimos, pero que tiene el componente de aislante, tiene una composición química que lo convierte en ser un material con baja emisión de humos y libre de halógenos, no emite gases tóxicos. Y el 6266, que es similar al 2178, pero con el mismo tipo de material que el anterior, que evita, que tiene baja emisión de humos y libre de halógenos. Luego está el 5, que está pintado de naranja, en realidad el cable son los cordones flexibles, el tipo taller es uno de ellos, el envainado chato, el envainado en color crema o gris es el otro, o el bipolar es empalmado, pegado, los dos cablecitos en color blanco o cristal, y son cables de norma IRAM 2,7-3, que no se pueden utilizar en instalaciones fijas. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando esto yo no lo conocía, en las instalaciones de techos o cielo raso de madera y machimbre, y se utilizaba mucho el cable tipo cristal para hacer la alimentación de las luminarias en medio del techo, ¿no es cierto?, del cielo raso. O el ventilador se instalaba con este cable. Como era cristal, era se simulaba mucho con el fondo de la madera, del machimbre o de las vigas. En ese caso nunca se debe haber utilizado, se tendría que haber utilizado cañería por arriba del machimbre con cajas octogonales para hacer luego la salida de alimentación de esa boca. Tenemos el NIRAM 2039, son cables flexibles de cobre con cubierta textil que se utiliza en artefactos de iluminación o que se utiliza en el caso de las planchas con cable siliconado en su interior y un cable muy flexible para poder planchar fácilmente. Tenemos el 2188, cable flexible de cobre de aislación de envoltura de caucho, en materia de caucho.
para cierto tipo de instalaciones, como por ejemplo los portaelectrodos de la máquina de soldar son con envoltura de caucho, con nivel de tensión también más bajo, creo que no sé, son 50 voltios, 100 voltios, distintos a los cables unipolares comunes de PVC o XLP. Tenemos el cable IRAM 2004, son con conductores eléctricos de cobre desnudo para hacer el sistema de puesta a tierra o equipotencialización de masas, utilizado mucho para eso, que viene de distintas categorías también de cables, vienen de hebra fina, hebra gruesa, igual que los cables subterráneos o cable IRAM 2178, viene de 7 hilos o de mayor cantidad de hilos, y según el formato que tenga, es un cable clase 2 o clase 5. Clase 2 que tiene poca hebra, clase 5 tiene mucha hebra, es mucho más flexible que clase 2. De hecho, el clase 2 tiene un radio de curvatura más grande que el radio de curvatura del clase 5, por ejemplo. Eso hay que sacar la ficha técnica del producto del fabricante y ver cuál es el radio de curvatura que se admite para uno u otro. Hay una norma genérica que es la 280, que se refiere a todos los cables con aislación y conductor en su interior. Es una norma general, no es que hay un cable especial que tiene esta norma, sino que todos los demás cumplen con esta norma. Es como la norma, digamos, general que abarca a todos estos tipos de conductores de material conductor y superficie aislante como protección aislante, digamos, de ese conductor. 2164, cable de preensamblado de cobre con aislación de XLP para cometidas hasta aislaciones de 1,1 kilovoltios. El 2263 son los preensamblados de distribución eléctrica. El 63001, cables para cometida aérea de neutro concéntrico, son los tipos coaxiales para alimentación de medidores. El 6302, cable unipolar para distribución de cometida para tensiones nominales de 1 kilovoltio. Y el último, 2268, cable con conductor de cobre aislado de material termoplástico y base PVC para control, señalización y medición. Son cables similares al 2178, pero tiene la particularidad de tener muchos conductores de la misma sección, de 1,5 o 2,5, y que son de color blanco por lo general y están marcados con un numerito cada metro. O sea, yo pelo y cada metro tiene una marquita que indica del 1 al 4, 1 al 5, después la cantidad de conductores. Bueno, tenemos, puede ser que existan otras normas, pero son generalmente las que más se utilizan en las instalaciones, ¿no? En cuanto a la sección nominal de los conductores, se verifica además en función de su temperatura máxima admisible, que es la temperatura máxima que soporta la envoltura de material aislante, PVC o XLP o caucho, y de la máxima que hay de tensión admisible que tiene ese cable según la corriente que circula por él. O sea, con estos dos puntos me van a definir a mí cuál es el cable que tengo que elegir yo para alimentar una carga X con tal consumo de corriente. Tengo que analizar la corriente admisible para que no supere la máxima temperatura de trabajo, son 70 grados centígrados para el PVC y 90 para el XLP, y que la caída de tensión máxima admitida para circuitos de iluminación el 3%, circuito de fuerza motriz el 5%. La fuerza motriz también se tiene que verificar que si son arranque directo, en el arranque directo la caída de tensión no tiene que superar el 15% del valor de tensión. Entonces, hay muchos caminos para elegir los cables, pero el fundamental es definir primero cuál es el método de canalización que tenemos que usar según las influencias externas. O sea, si podemos usar bandeja o no podemos usar bandeja, si podemos usar caño plástico, caño metálico, si podemos usar cable canal o no, si el cable subterráneo tiene que ir con ducto, con ducto que sería un caño o no, o simplemente enterrado. Una vez que elegimos cuál es el método que se va a utilizar, elegimos el material aislante que vamos a emplear y el conductor de cobre o aluminio, ¿sí? Eso es por una cuestión de precio, elegimos uno u otro, ¿sí? Y el PVC también va a ser una cuestión de precio porque el XLP es más caro que el PVC. Entonces ahí vamos a definir cuál es la característica física de ese cable. Supongamos que queremos elegir PVC con cobre. Entonces, luego analicemos cuál es la corriente que queremos alimentar. Para esa corriente elegimos el cable que corresponde y observemos si a ese cable, cuando lo instalamos, le tenemos que aplicar a un factor de reducción porque está agrupado con otro cable en bandeja, o porque está en el mismo caño con otro circuito, o porque está en un ambiente de una temperatura mayor que la temperatura
a la que se ensayó la temperatura de corriente admisible. En las tablas nuestras de la EA se ha tomado temperatura de ensayo o temperatura ambiente de 40 grados centígrados. Mientras se mantengan estas condiciones de 40 grados centígrados, la corriente admisible es la que dice las tablas. Si la temperatura es mayor, tengo que reducir esa corriente admisible con un factor de reducción que me dan unas tablas. Si la temperatura es menor en el ambiente que la de ensayo, la corriente admisible del cable va a ser mayor, por lo tanto tengo que aplicar un factor de corrección que me va a aumentar la corriente admisible de ese cable. Y una vez que elegí el cable, ya dependiendo de la longitud de ese cable, tengo que analizar la caída de tensión, aplicar una formulita, calcular la caída de tensión y ver si ese cable elegido con la corriente admisible correcta me soporta la caída de tensión máxima que permite ese cable. En ese caso, cuando analizo caída de tensión, no tan solo analizo ese cable en particular, sino desde la fuente de alimentación que es el tablero principal. Y tengo que empezar a ver qué caída de tensión tengo agua arriba para sumarle a la caída de tensión del cable que estoy analizando. Acá tengo este ejemplo en particular, suponemos un tablero principal que está alimentando a ese tablero seccional general. Voy a presentar esto para poder poner el puntero. Supongamos un tablero principal que me está alimentando un tablero seccional general, un tablero seccional 1. Acá tengo carga de motor y tengo carga de iluminación. Y tengo solamente carga de iluminación. Aparecen líneas seccionales o circuitos seccionales, 1, el 2, circuito terminal 1, circuito terminal 3, circuito terminal 2. Yo tengo que elegir la sección de cada tramo de estos conductores. Entonces, ¿cómo hago? ¿Sí? Por lo general, siempre se comienza por el final, el circuito terminal, que son cargas de menos consumo. Una vez que yo tengo que definir todas las cargas de menos consumo, aplico los factores de simultaneidad de esa carga y voy a definir cuál es la corriente en el S1 y la corriente en el S2. Y con esa corriente voy a elegir el cable en cada uno de estos tramos. Pero, ¿qué pasa ahora para verificar la caída de tensión? Cuando la alimentación es monofásica, ¿sí? Y yo estoy analizando este cable CT1 con esta carga de fuerza motriz, con una fuerza motriz, la máxima caída de tensión en los bornes del motor, con respecto a la tensión presente en el tablero principal, debe ser del 5%. Y en el arranque motor, ese arranque directo, un máximo del 15%. Para este circuito de iluminación, la máxima caída en este cable, para esta carga, tomando en cuenta la alimentación de 220 en el tablero, sería del 3%. 3 por 2, 6, tiene que haber una caída máxima de 6,6 voltios, que sería el 3%. Entonces, cuando yo elija este cable, tengo que analizar que la caída de tensión de este cable, más las corrientes de ambos circuitos que provocan caída de tensión en este cable, más la corriente de este circuito, más lo que circula acá, que el circuito para el S1 produce otra caída de tensión acá, la caída de tensión de este, más este, sea menor del 3%. Ahí tengo la formulita, dice que para la carga 1, la caída de tensión total que voy a tener en esta carga, ¿sí? Creo que estoy analizando CT2. Bueno, no sé cuánto estoy analizando acá. Dice que la caída de tensión en CT1, el circuito T1, más la caída de tensión en la línea seccional 2, más la caída de tensión acá, más la caída de tensión en esta parte de la línea seccional, debe ser menor del 5% porque tengo una carga motriz. Y en el momento del arranque, que corresponde a una corriente 7 veces la corriente nominal del motor, esa caída de tensión con esa corriente debe ser del 15% como máximo. O sea, para verificar este cable, tengo que verificar esta formulita que está acá. ¿Sí? Para eso tengo que saber cuál es la corriente que va a circular por acá, cuál es acá, tengo que saber la simultaneidad de todos estos circuitos para saber cuál es la corriente máxima en esta y cuál es la corriente máxima en esta. Porque con esa corriente máxima, posiblemente esté funcionando CT1. Entonces voy a calcular con esa corriente máxima qué caída de tensión tengo acá, la corriente máxima acá, cuál es la caída de tensión acá, y le voy a sumar la caída de tensión del CT1. Lo mismo pasa para el CT3, tengo la caída de tensión acá, más esta, ¿sí? Más el S1 en la caída total en este punto de la carga, sea menos del 20%. Y para el CT3, o sea, esta carga pasa lo mismo, tengo que analizar la caída de tensión en CT2 y en la línea seccional LS1. Las apariencias de carga que tenemos cuando miramos tablero eléctrico van a ver que todas estas operaciones
están contempladas en la planicie de carga para verificar que cada circuito esté correctamente elegida su corriente admisible. Perdón, la sección adecuada porque la carga de tensión va a ser menor según la característica de ese circuito de iluminación o circuito de fuerza motriz. Para el circuito de toma corriente se considera como circuito de iluminación, porque yo no sé qué voy a conectar en esos tomas. Si conecto un velador, va a ser una carga de iluminación, entonces tengo que analizar como si fuera una carga de iluminación, un toma corriente, y la carga de tensión máxima del 3%, salvo que el toma corriente sea dedicado a una carga de fuerza motriz, a ese toma corriente le voy a aplicar que el descuento sea menor que el 5%. ¿Está clarito esto? ¿Lo entienden todos? ¿Sí? ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Todo ok? Bueno, qué bueno que soy concreto y conciso, y me entiendo. Ay, ¿qué pasa que no me avanza la página? Ah, bueno, hay una línea. Entonces, para seleccionar a los conductores tengo pasos a seguir para protección contra sobrecarga y cortocircuitos, ¿es cierto? Para hacer las protecciones yo tengo que saber cuál es la corriente de proyecto. Todo circuito, esa sección terminal deberá ser calculado de acuerdo al procedimiento que se indica. Determinar la corriente de proyecto ID. ID es la corriente que resulta de sumar las corrientes máximas de todas las cargas y aplicar un factor de simultaneidad. O sea, ¿qué porcentaje de esa carga va a estar funcionando en forma simultánea? Esos valores están dados del 0 al 1 y va a depender del tipo de carga. Por ejemplo, para el circuito de aire acondicionado inverter, el factor de simultaneidad es 0,66, en mi experiencia. Para el circuito de toma corriente, según qué toma alimente, puede ser el 70% o el 40%. Si tengo 15 tomas corriente en un circuito, probablemente que el factor de simultaneidad es 0,4. Si tengo 4 tomas corriente en un circuito, posiblemente el factor de simultaneidad sea 8. Se va a depender de la cantidad de tomas y dónde estén ubicados. Si están en el dormitorio, si están en el pasillo, si están en el comedor, si están en la cocina. Si están en la cocina, probablemente use todo y me quede 1 o 2 sin utilizar, entonces el factor de simultaneidad sería 0,9. Si estoy en los dormitorios, probablemente sea 0,66. ¿Sí? Y si estoy en pasillo, estoy en galería, posiblemente sea 0,4. O sea, depende de dónde estoy, el factor de simultaneidad de aplicar, y de ahí va a salir la corriente de proyecto ID. Y por supuesto que ese sería el valor máxima o la corriente total correspondiente al inmueble IB. Con eso voy a elegir para cada circuito la IB de cada circuito y para el inmueble la IB del inmueble. Va a ser la suma de los IB de los circuitos, ¿cierto? Luego tengo que elegir la canalización de conductores y cables en la función de la influencia externa de la instalación. Ya hemos dicho que según el lugar, la influencia externa que influye en esa instalación, puedo elegir distintas canalizaciones. Voy a elegir la más apta o la que yo quiera para esa canalización. Y eso me va a definir cuáles son las corrientes admisibles de los cables que voy a colocar en su interior. Luego elijo la sección de los conductores y cables y su correspondiente corriente máxima admisible, teniendo en cuenta la condición de instalación, tipo de instalación y los factores de corrección que corresponden. A veces hay que aplicar factores de corrección, otras veces no. En la instalación normal de una vivienda, donde tengo un circuito por caño y la temperatura normal es 40 grados centígrados, no hay ningún factor que aplicar. La corriente admisible por caño es la misma que me dice la tabla. Pero si estoy haciendo una instalación, por ejemplo, en una sala donde hay asadores o hay hornos eléctricos, y la temperatura en ese lugar son 50 grados centígrados, debo analizar esos circuitos que están en ese ambiente con una temperatura y unos factores de corrección por temperatura a 50 grados centígrados. Si en alguna parte de la instalación pongo 2 circuitos del mismo caño, tengo que aplicar un factor de reducción porque tengo 2 circuitos del mismo caño y hay una tablita que me indica que ese factor de reducción, por ejemplo, es 0,9. ¿Sí? Ya sea monofásico o trifásico. Entonces, voy a ajustar esa corriente a la corriente admisible. ¿Y qué tiene que cumplirse? Que esa IZ, que la máxima corriente admisible aplicada por factor de reducción, sea mayor que la del proyecto. Pero que al medio, entre ID y Z, esté la corriente de la protección. ¿Sí? La protección me tiene que soportar IB.
¿sí? Pero tiene que ser menor que IZ. ¿Para qué? Para que me limite la corriente del conductor. Y mayor que IB para que me soporte la corriente de la carga. Entonces, con estos dos IB y Z voy a definir cuál es la corriente nominal de la térmica que voy a utilizar. Y acá viene a jugar un papel importante la oferta comercial. La oferta comercial me dice que las térmicas tienen calibre de 6, 10, 16, 20, 25, 30, 32, perdón, 40, 50 y 63. O sea, ella me está limitando la elección del cable, porque los cables también tienen secciones con corrientes admisibles que se ajustan por factor de corrección. Entonces yo tengo que empezar a jugar con la protección y cable. Puede ser que elija un cable tal, pero que no existe una protección que me proteja ese cable. Entonces tengo que pasar un cable inmediato superior para que sí tenga la protección que me protege ese cable, por ejemplo. Entonces empezamos a jugar acá con corriente admisible, con la corriente de la falla y la corriente nominal de la protección. De tal forma que la protección la tiene que ir al medio y B quede abajo y la IZ sea mayor que esta 2. Es el concepto básico que hay que tomar en cuenta. La corriente admisible van a depender del método de canalización. Si es caño, si ese caño está en pared de muro rígido o está en pared con material aislante. Si ese caño, no importa si es metálico o plástico, no importa si está aplicado a la pared o está embutido en la pared. Depende de qué material sea esa pared donde está embutido. ¿Sí? En cuanto a la temperatura máxima que soporta el cable, es útil saberla porque yo, cuando elijo la protección, debo garantizar que ante un cortocircuito, ese cortocircuito sea despejado para que el cable no supere los 90 grados centígrados, perdón, los 160 grados centígrados y los 200 grados centígrados en el tiempo de duración que dura el disparo de una termomagnética, que son 100 milisegundos o 10 milisegundos. ¿Sí? Acá se refiere a tiempos hasta 5 segundos. Y la corriente nominal de la técnica que yo elija es aquella que me limita a la corriente admisible para que la temperatura no supere los 70 grados, que la máxima temperatura que soporta el cable a la corriente admisible, a la corriente máxima, o sea, cargada al 100%. El 100% significa al valor límite de la corriente admisible. Tenemos aislación para PVC con máximo 70 y aislación XP de 90 grados centígrados. En el caso del cortocircuito, de corta duración, porque el interruptor va a actuar y va a despejar la falla, 160 grados para el cable de PVC y 200 grados para el cable de XLP. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, Liliana. Está clarito, parece. Con respecto a la temperatura ambiente de referencia es importante, ¿por qué? Porque la corriente de ensayo de los cables para determinar esa corriente admisible se hizo originalmente a 30 grados centígrados en la norma internacional. En nuestro país, como hemos adoptado la temperatura ambiente de 40 grados centígrados, esa corriente admisible ensayada en laboratorio por la IEC se han ajustado a la temperatura ambiente de 40 grados centígrados con un factor de reducción de corriente. Entonces, todas las planillas de corriente admisible que hay en la EA están dadas por la temperatura ambiente de 40 grados centígrados. Si la temperatura ambiente es menor o mayor, va a existir factores de reducción o de ampliación de esa corriente admisible. Ampliación cuando la temperatura ambiente es menor y reducción de la corriente admisible, reducción de la corriente admisible con la temperatura sea mayor que los 40 grados centígrados. Para cables enterrados a 70 centímetros de profundidad y con la resistividad o conductividad térmica del suelo de 1 kilovolt, 1 grado Kelvin por kilovoltio por metro, es de 25 grados centígrados. Recuerda que el ensayo se hace a 70 centímetros de profundidad y con esa resistividad del suelo. La resistividad del suelo depende de dónde estemos. Si estamos en Cafayate, que son arenosas, en resistividad alta. Si estamos acá en Salta, cerca de los canales de desagüe y donde hay mucha agua en el suelo, la resistividad es muy baja. La resistencia de la conducción térmica es muy baja. Por lo tanto, es muy fácil que el cable evacúe el calor interno. En la arena es difícil porque como no hay humedad, la conductividad del calor es mucho más baja.
Donde hay roca pasa lo mismo, porque donde hay roca hay mucho oxígeno es mal conductor de calor, no es lo mismo que el material sólido. ¿Sí? Entonces, donde hay roca también hay una resistencia a la transmisión térmica muy alta, eso significa que al cable le cuesta disipar su calor interno, por tanto, la corriente admisible va a variar, va a haber factor de reducción según el tipo de suelo. Entonces, si hay diferentes temperaturas ambiente, va a haber factor de corrección por temperatura, ¿no? Si difiere la temperatura ambiente, va a haber factor de corrección. Ya veremos una tablita que nos brinda según el cable sea, por ejemplo, embutido en pared o en caño, adosado a la pared. ¿Cómo se afectan esos factores de reducción? Y luego hay, si yo pongo más de un circuito en un caño, hablando de caño o hablando de bandeja portacable, el aporte de calor de cada uno de esos circuitos hace que la corriente admisible de los dos cables descienda en un porcentaje. ¿Sí? Entonces, el aporte de calor de dos circuitos hace que la corriente admisible de los dos cables descienda. Le vamos a bajar para que mantengan la temperatura de trabajo y no por debajo de los 70 grados centígrados. Dice excepción, solo se permite adoptar una temperatura ambiente menor a la de referencia cuando la salida del servicio por falla del equipo instalado para lograr esa menor temperatura, por ejemplo una cámara de enfriamiento, saca del servicio la instalación a la cual se le asignó aquella temperatura menor. Esta nota es importante porque cuando yo calculo, por ejemplo, el circuito de alimentación del compresor que puede estar arribita de la cámara y estos cables pasan por el interior de la cámara, entonces la corriente de admisión de ese cable, como está dentro de la cámara, va a circular, va a trabajar a temperatura menor si estuviera fuera de la cámara. Entonces yo podría aumentar la corriente admisible. Pero dice que eso se va a contemplar si ese cable sale del servicio, ¿sí? Cuando esa carga o ese generador de calor deja de generar frío, deja de generar frío. Ese caso característico del cable que va dentro de una cámara. Yo podría reducir su sección, considerando eso. Pero no reducir la sección de los cables de iluminación, porque puede ser que la cámara no funcione, o sea, el compresor no funcione, pero tenga la luz encendida. Entonces, en ese caso, y la temperatura sea igual que el ambiente exterior, porque perdió frío, pero estoy prendida la luz porque estoy haciendo mantenimiento o qué sé yo, modificación dentro de la cámara de frío. A eso se refiere este artículo que hay que tomar en cuenta. Y empiezan a aparecer el primer método identificado en la letra A. Con la letra A se indica el método y el número, el dígito que está a la derecha indica si el cable es unipolar o es multipolar. El A1 sería caños dentro de un pared, de un muro de una instalación eléctrica, en el muro interno, porque supongamos que la izquierda de este muro es el externo, este es el interno, la instalación pegada al caño interno, en un ambiente de material aislante, puede ser, por ejemplo, fibra de vidrio, tergopor o poliuretano expandido, donde yo coloco ese caño que tiene un circuito X, ¿sí? Corresponde al método A1. Si dentro de ese caño tengo un cable de tipo IRA 2178, 6266 que es envainado, no hablemos de tipo taller, no hablemos del envainado chato, del envainado gris, ni el bipolar, eso no se puede instalar en cañería. Hablemos de IRA 2178. Vamos a tener otro método acá de instalación. Hay una nota que dice, la pared está formada por revestimiento exterior al local a prueba de agua, esta pared a prueba de agua, un revestimiento del lado interior del local de madera, este de madera, o material al agua que representa al menos una conductancia técnica de 10 grados Kelvin por metro cuadrado, son 10 watts por metro cuadrado por grados Kelvin, y entramos una aireación térmica. Esta aireación térmica está acá, la cañería está instalada próxima a la cara interior, el calor de los cables se supone evacuado a través del revestimiento interior solamente. La cañería puede ser de metálico o de material alto. O sea, esta cañería pegada a esta placa es la que disipa el calor del cable contenido en el caño se calienta y ese calor sale al exterior mediante esta pared. Ese sería el método A1. Hoy ocurre con el sistema steel frame creo que se denomina, donde tenemos una placa exterior que es
a prueba de agua, un material de relleno interior que puede ser fibra de vidrio, puede ser poliuretano expandido, puede ser espuma química esta, que es parecida al poliuretano expandido, y una cara interior que es un durlock, que es revestimiento interior. En el medio creo que una placa de madera, no sé si, creo que en la parte exterior es placa de madera o OBS, creo que se denomina, que tiene aplicadas superficies aislantes tanto de temperatura como de humedad. Ese sería un método A1, el steel frame, por ejemplo. Si tengo cámara de aire, también es un material aislante, ¿sí? Que no, el aire no me va a conducir el calor con facilidad. En cambio, si una pared de muro, un muro sólido, estamos en presencia del método de A1. Este método de caño embutido en pared es un método B1. El A1 que vimos recién va a tener una tabla de corriente admisible. El método B1 va a tener otra tabla de corriente admisible distinta a la 1. De corriente admisible más alta que la 1, porque la 1 le va a costar disipar el calor. El B1, al tener pared sólida, o estar a la intemperie como en este caso, y ventilar a través del muro o toda su superficie exterior, puede disipar más fácil el calor, por tanto la corriente admisible es mayor. Y dentro de B1, fíjense, tenemos distintos métodos. El caño embutido en pared, el caño amurado a la pared, pegado a la pared, o separado 1 centímetro, se acuerdan que en lugares húmedos yo separaba 1 centímetro. Cable canales adosado a la pared, puesto en forma horizontal o vertical. Cable canales con 3 conductos distintos, acá tengo con vías internas, cable de comunicación, cable de red, cable de comunicación, cable de potencia, que puede estar aplicado a la pared o embutido en la pared, o canales en el piso que contienen cables. En este cable sería el cable IRAM 2178. Fíjense, todos estos métodos son de A1. Cuando yo analice el cable canal, voy a buscar la tabla de A1. Cuando analice canales enterrados en el piso, voy a buscar el método B1, que va a ser el mismo método que para este tipo de caño, para el cable canal o para los caños adosados a la pared. B1 es cable unipolar, B2 sería el cable multipolar. O sea, le he imaginado que el cable IRAM 2178 o 6266, el mal llamado cable subterráneo. Al fin y al cabo lo termino siempre nombrando como subterráneo. Luego aparece el método C2, que es el cable directamente apoyado en la pared, ¿sí? Que tiene condiciones particulares de instalación. Dice, cables unipolares o multipolares fijados directamente sobre la pared. Hay condiciones particularidades para esta instalación y depende del tipo de usuario, ¿sí? Dice, los cables estarán montados sobre una pared de mampostería, de forma tal que la distancia entre el cable y la pared es inferior a 0,3 veces el diámetro del cable. Acá está pegado prácticamente el cable a la pared. También se denomina método C a un sistema de bandejas portacable que tiene fondo liso, o sea, no tiene perforaciones, y el cable se encuentra en esa bandeja. Dice, cables unipolares o cables multipolares fijados sobre una pared de mampostería o separado de la pared por una distancia menor de 0,3 veces el diámetro. La bandeja portacable, ¿se acuerda que hablábamos que hay que separarla? 30 milímetros o 28 milímetros, que es más o menos 3 veces el diámetro de un cable, 0,3 veces el diámetro de un cable, instalado en la bandeja portacable. Y la distancia de 28 milímetros para poder pasar un precinto y precintar el cable dentro de la bandeja portacable. Dice, este método no permitido en viviendas u oficinas, estando solo permitido en instalaciones con personal de A4 y B5. O sea, en la casa de Niños Rosa no puede haber un cable engrapado a la pared. No se permite el cable de tendido sobre paredes de madera y el tendido de conductores aislados. O sea, si esto fuera madera, no se podría colocar. Y tampoco conductores, ni el tendido de conductores aislados. Qué raro, no se puede decir ni. Esto lo copié textualmente, tengo una duda acá por mi pared. Ni el tendido de conductores aislados. Este cable es multipolar y puede ser un solo cable bipolar aislado engrapado en la pared. Mucho menos. Otro método C es una grampa que me pega el cable multipolar sobre una losa o sobre un entrepiso.
Cable unipolar fijado directamente sobre una pared de mampostería. Bueno, acá aparece una losa. A ver qué dice acá. Cables unipolares o cables multipolares fijados directamente bajo un techo o silos rasos de material incombustible. Esto está mal, acá dice pared, debe decir bajo techo o cielo raso de material incombustible. Método no permitido en viviendas o oficinas, estando solo permitido en instalaciones con oficinas vía 4 y vía 5. No se permite el tendido sobre superficie de madera ni el tendido de conductores aislados. ¿Sí? Pero sí que sean multipolares o cables envainados. Estos son aislados simples. Estos son cables con dos aislación individual cada uno y un envainado exterior. Dice C con el ítem 3 de la tabla. Esta es una tabla del reglamento, parte 5, capítulo 52, tabla 17. Dice, este método no es válido cuando se trata de techo o cielo raso de material combustible. O sea, en techo de machimbre no puedo hacer esto. ¿Sí? De machimbre, de madera, por ejemplo. Y tampoco el machimbre de plástico, salvo que no sea combustible ese plástico que se instalaba. Este método es aplicable cuando la alimentación a un equipo suspendido se fija al techo y baja verticalmente por el aire para alimentar al equipo suspendido. Hay que evitar de hacer estas cosas porque no están muy bien vistas para usuarios normales. Usuarios donde hay personas de 4 calificados, sí está permitido. Qué rápido que pasó ya el tiempo, qué va. Aparece después el método D1 y D2. Son cables multipolares y conductos enterrados. Acá hay una figura geométrica rectangular y acá tengo el cable directamente enterrado. Este sería un ducto que puede ser una carcasa de hormigón, por ejemplo, premoldeado, que se van acoplando, tramos de 1 metro, que se van acoplando entre sí y forman un canal, un ducto enterrado en el piso. O puede ser conformado y luego cubierto, ¿no? Tapado. Estos dibujos faltan las mallas de protección y de señalización que están arriba. No están dibujados porque solamente se analiza el cable, no el método completo, sino ese cable dentro de ese método. Cables multipolares tendidos dentro del conducto o cañería de material cerámico, mecánico o del tipo plástico, directamente enterrados, en contacto con el suelo con la resistividad térmica de 1 grado Kelvin por metro por watts y una profundidad de 0,7 metros. Fíjese la profundidad y la resistencia del suelo. Si la resistencia es distinta porque es arenoso o con piedra, va a cambiar la corriente admisible que elijamos de esa tabla. Acá me olvidé decirle, fíjese que a la izquierda, acá no está, pero a partir de acá empezamos a ver un numerito, 71, que es característica de este método, y este método está asociado al de 1. ¿Sí? Este método identifica todos los métodos, ¿sí? Este número, todos los métodos. Y esta columna de la derecha indica a qué tabla se debe aplicar para ese método en particular. La que vimos acá al principio, este es un método, supongamos 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Pero todo ello se aplica el método B1. O sea, la tabla de corriente admisible que corresponde al método B1. Pero cada uno tiene un número de identificación que se utiliza muchas veces en los software de cálculo de instalación eléctrica. El Ecodial, el Simaris de SIN de Siemens y el de ABB, por ejemplo, cuando se calculan cables e instalaciones complejas, se coloca allí cuál es el método adoptado. Y ese método no es este número, sino es el numerito que vimos, correlativo que vimos en esta parte de la tabla, 71, 72. Es importante saber que existe ese número para ese tipo de software. Tengo un método de 1, que es cable unipolar, y método de 2, con cables son multipolares. Este directamente enterrado, y este método es en ducto. Luego tenemos método E. Con el método E ya empezamos a hablar de canalizaciones en bandejas portacables. Fíjese que acá hay una línea de puntos, significa que la bandeja está separada del muro, no está pegada al muro, siempre hay una separación mínima de 30, si no me equivoco son 30 milímetros, ya lo vamos a confirmar más adelante. Dice cables multipolares en contactos al aire libre sobre bandejas perforadas. Contacto porque acá hay aire, ¿no es cierto? Una bandeja perforada y hay aire a la vuelta. Y sobre bandejas de alambres dispuestas. Bandejas perforadas y sobre alambres dispuestas en forma horizontal o vertical. Acá vemos horizontal, puede ser también vertical. O sea, el paralelo al muro.
Las tablitas de corriente admisible, los valores van a estar acá abajo. Este es un extracto de esa tabla. Y siempre está indicado el método E, que indica para bandeja perforada, bandeja tipo escalera, cable unipolar. Acá está el tipo de cable, que dice aireación en PVC o libre halógeno, termoplástico. Hay un termoplástico, libre halógeno, termoplástico y termoestable. El termoestable es equivalente al XLP, el termoplástico equivalente al PVC. Norma IRAN 2178 o el L libre halógeno, norma IRAN 62-266, método E. Acá tenemos el mismo cable, pero acá hay una diferencia. Tengo L1, neutro y tierra. Acá tengo L1, L2, L3. Este trifásico con neutro y tierra, trifásico con tierra solamente, y este trifásico con la tierra afuera. Cualquiera de estos métodos, el método E, todos los valores de corriente admisible que están acá van a ser para ese método con esa forma de instalación. Y en el caso de bandeja, puerta cable y cable enterrado, para un solo cable. Si agrego un cable más a esa bandeja, tengo que aplicar un factor de reducción de la corriente admisible de los dos. Si agrego un tercer cable, un factor de corriente admisible a los tres cables. ¿Sí? Uno por uno, el mismo factor de reducción. Eso hay que tener muy en cuenta. El método F. El método F son cables unipolares tendidos en bandeja. Acá falta el dibujito de la bandeja. Acá hay una bandeja. Acá la bandeja está vertical, bandeja horizontal, bandeja horizontal, bandeja horizontal. Acá una bandeja horizontal y una bandeja vertical. Porque dice bandeja perforada o bandeja tipo escalera. Han obviado en el dibujo. Yo creo que lo voy a dibujar porque ustedes no se confunden. Acá falta dibujar la bandeja. Y son cables unipolares, un cable por cada polo. Línea, neutro y tierra. Línea, neutro y tierra. Acá tenemos L1, L2, L3, neutro y tierra. L1, L2, L3 y tierra. L1, L2, L3 y la tierra separada. Y acá están L1, L2, L3, tierra y neutro. ¿Sí? Cuando tenemos un solo circuito trifásico, un circuito monofásico, abajo me van a aparecer la corriente admisible para ese circuito. Cuando pongan más de esos circuitos, tengo que aplicar factores de reducción a los dos circuitos que puse. Si son más, a los tres. Si son más, 4, etcétera, etcétera. Luego tenemos un método F, el G, que es similar al F, pero con la diferencia que existe una separación entre cada cable unipolar que conforman la terna tripolar o monofásica. Acá en este caso, separo los cables un diámetro de separación. O sea, si esto tiene 10 milímetros, separo 10 milímetros el contorno de línea 1 con línea 2 con línea 3. Eso que me permite en bandejas perforadas o bandeja escalera, que exista un canal de circulación del aire que me ventile con mayor rapidez el calor que genera el cable a circular corriente. Por lo tanto, la corriente admisible de este método es mayor que la corriente admisible del mismo cable en este método. Pero yo debo mantener esa instalación en todo el trayecto de la bandeja, desde que salgo el tablero hasta que llego a la carga. Eso es importante tener en cuenta. Acá dice, una distancia libre entre el cable y cualquier superficie adyacente, al menos 0,3 veces el diámetro externo del cable para el cable multipolar, o una vez el diámetro exterior del cable para unipolares. Si mantengo esa distancia entre los cables, estoy dentro del método G. Fíjense, el método G es el número 33. El F es 31, 32, si es monofásico, 2 cables activos, 3 cables activos. Y el E es 31 y 32. Esos numeritos están dentro de la tabla general de los métodos de instalación. Acá aparece una tablita más ampliada, aparece el número de referencia correlativo, y se van asociando, fíjense, el método 1, el método 2, o referencia 1, referencia 2, tengo el método 1 y A2. Acá tengo el método 4, el 6 y el 7 tiene el método B1. Yo voy a buscar la corriente admisible correspondiente a B1 para estos dos tipos. Es un cable que ya lo vimos anteriormente, engrampado en la pared o en cable canal. Ahí tenemos otro método, 55 y 56, también método B1. Se repite el método B1 para el método 59, con la referencia 59. El B2 acá se repite con la anterior. Fíjense, este es un cable en ducto empotrado en pared de obra, etcétera, etcétera. Y bueno, hay una gran cantidad de números de referencia, y a la derecha me aparecen los métodos B hasta el G, hemos visto, ¿no?
con distintos numeritos que son los números con los cuales vamos a buscar la tablita de corriente admisible. Ya para cerrar el día de hoy, esta es la tabla ya más ampliada, donde tenemos lo que ya vimos, sería la tabla para corriente cable unipolar en cañería embutida en pared, de pared sólida, de PVC, norma 247-3 o 62-67, libre de halógeno, que corresponde a la tabla del libro original. Recuerden que esta tabla está en el libro 771, parte 771. En realidad esta tabla es un extracto de la tabla B52-2, que son tablas mucho más complejas, más para profesionales que del indicador propiamente dicho. Si son dos conductores activos y son de cobre, para distintas secciones de cable tenemos la corriente admisible. Si son interacciones trifásicas con neutros y neutros, tenemos esta columna. Teniendo en cuenta que para circuitos trifásicos se considera un circuito equilibrado, o sea, las corrientes de la fase son las mismas, en el neutro no hay corriente. Entonces, si tengo para el cable 2,5, si es monofásico 21 amperes la corriente máxima, y si es trifásico 18 amperes. Acá cortamos, ya se terminó la hora. El próximo martes continuamos a partir de acá. Yo de todas formas este apunte ya se lo paso para que lo vayan leyendo y traten de sacar dudas de la lectura que hagan para el próximo martes. ¿Sí? Yo mañana le paso el archivo que vimos hoy, así el fin de semana o mañana que es feriado para algunos, puedan pegarle una leidita o bien escuchar el video que se está grabando junto con esta presentación. ¿Alguna consultita? Recuerden, el martes, miércoles y jueves de la semana que viene continuamos. ¿Todo bien entonces? Que tengan un buen fin de semana, que aprovechen los feriados, porque tienen mañana y lunes. Yo solamente trabajo, hoy mañana trabajo, el lunes no. Tengo que descansar el sábado, domingo, sábado a la tarde, domingo y lunes. Y bueno, que disfruten y nos vemos el próximo martes. Dale, dale. Miguel, entonces es martes, miércoles y jueves, ¿así es? ¿Los 3 días seguidos? Sí, fíjense, en el programita que yo pasé están todas las fechas. Listo. Lo voy a pasar para que estén en la refresca. Dale, nos vemos. Buen fin de semana. Buen fin de semana.